tenés en claro el tema, pero cuando lo agarres bien, sale así. ¿Sí? Eso espero, eso espero. Bueno, ¿qué hora es? 16, no sé, yo creo que ya más o menos. Disculpen si no puedo hablar mucho, estoy súper congestionada, me duele mucho la garganta, así que estoy con agua para no empezar a toser. ¿Mm? Pero tuve con tos y todo, así que bueno. Hagamos una cosa. ¿Qué les parece si planteamos algún ejercicio? ¿Sí? Ok. Yo estuve viendo ejercicios, esperen que siguen entrando chicos, más o menos cómo venían tomando estos temas eh, de mitosis, meiosis y demás. Y yo en algún momento mandé algo. Ay, qué tonta, y no los busqué. Eh, como ejercicios diferentes. Bueno, bueno. Una forma que les pueden llegar a tomar es ponerle un dibujito, ven como tipo a esto, ven ahí. Sí. Entonces, en función de ese dibujo, le pueden llegar a hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, si eso es una mitosis o meiosis, si, o sea, qué tipo de división celular es, qué estadio de la, o sea, cuál de las subfases, ¿no es cierto?, pertenece. También le pueden preguntar si pertenece, qué sé yo, a una célula sexual o a una célula somática. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de Sí. preguntitas le pueden hacer, poner un grafiquito para que hagan un dibujito al lado, pero a mí me importa un ejercicio que le voy a hacer acá, que les voy a dictar a ustedes, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, pensemos esto. Bueno, un organismo cuyo, si quieren anótenlo, 2n es igual a 8, ¿sí? ¿Van copiando? Sí. Entonces tenemos un organismo cuyo 2n es igual a 8. Quiero que me digan, punto A, el número de cromosomas totales que hay en una célula del riñón de ese individuo. Riñón humano. Sí, no, humano no, de esta célula 2n igual a 8. Ok, Si es humano tendríamos ¿cuánto? 46. ¿Estamos? claro. Este es un individuo, una mosquita, algo así, un insecto que tiene poquitos cromosomas, 2n igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, primero dijimos número de cromosomas totales que hay en una célula del riñón. Bueno, si es un riñón no va a ser mosquita. La otra, número de autosomas en una espermátide. ¿Cuál es el nombre de la célula madre productora de las gametas femeninas? También quiero que me digan el número de cromátides de un ovocito primario. Y el número de cromosomas sexuales en una neurona. Les doy 2 minutos para que lo piensen. ¿Sí? Yo quiero ver si acá no tengo guardados estos ejercicios que mandé para...
Bueno, ¿cómo van? ¿Vamos a pensarlos entre todos? ¿Sí? ¿Alguien se anima a hablar o quiere que... o difícil de entender? Vamos a hacer este entre todos y empiezo, lo voy manejando yo y ustedes después me van a decir si lo van entendiendo así o no. Yo les digo cómo yo lo haría. Acuérdense que ustedes, la mayoría de ustedes estudia psicología y yo soy totalmente numérica, ¿sí? Pero estos ejercicios son numéricos. Así que pónganse las pilas, tienen que buscar una hojita. Vamos a escribir acá. Primero y fundamental, tengo que pensar que parto de una célula, o tengo una célula cuyo 2n es 8. Me olvido de lo que me están pidiendo. Entonces yo voy a decir que si una célula 2n es igual a 8, el n es igual a ¿cuánto? 4. 4. O sea, si la célula 2n es igual a 8, pensemos, ¿cuántos cromosomas sexuales tiene la célula y cuántos autosomas va a tener? 2 por 2 sexuales. 4. 2 sexuales siempre. De los 8 cromosomas, 2 son sexuales. Porque va a ser o XX o XY. No hay otra opción. Sexo masculino o femenino. Profe, ¿y estas 2 sexuales no hay que multiplicarla por la cantidad de n? ¿O son 2 siempre en general? Esta célula tiene 8 cromosomas totales. Ah, listo. ¿Mm? Entonces, como tengo 8 totales, siempre voy a tener un par sexual. Siempre la célula, cualquier célula 2n tiene un par sexual. ¿Sí? XX o XY. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto son todos autosomas. O sea que en la célula 2n igual a 8, voy a tener 2 cromosomas sexuales y 8 autosomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿8 o 6? 6. ¿Puede Bien. repetir eso, profesora? Sí, acá está. En una célula 2n igual a 8, yo voy a tener 2 cromosomas sexuales, por lo tanto el resto, la diferencia, ¿sí? Es 6 autosomas o cromosomas somáticos. En el ser humano, que tengo 46 cromosomas, ¿cuántos sexuales tengo? 2. Siempre 2, siempre. Entonces el resto van a ser autosomas. Son 2 sexuales, el resto autosomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí. Sí, profe. Entonces, la célula N, que va a ser el óvulo o el espermatozoide de este mismo individuo, no de otro, de este mismo, ¿qué va a tener? ¿Cuántos sexuales y cuántos autosomas? La célula N es óvulo o espermatozoide, pasó por la meiosis, o sea, redujo sus cromosomas a la mitad. Me dijeron 4. 12. Piensen para que sea más fácil de los espermatozoides. ¿Qué teníamos? O X o Y, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuántos sexuales va a tener? 1. La mitad de todo, 1. ¿Y cuántos autosomas? 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entendí. ¿Podría ¿A qué te referías? ¿Eso qué era lo que estabas diciendo recién? La célula De la N. La célula No, no te 2N, escucho, yo perdón. acá la puse con mayúscula, a veces es más con minúscula, pero bueno. La célula 2N era el de 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, la célula N, ¿sí? N, ¿qué es? 8 dividido 2, es la mitad de todos. 3 autosomas, 1 Está sexual. bien. Porque yo separé las cromátides, los cromosomas homólogos y después las cromátides hermanas. Al separar los homólogos ya está, tengo la mitad de cromosomas para cada lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes con estos números hacen todo el ejercicio. ¿Lo vamos pensando? Dice, número de cromosomas totales de una célula del riñón. Lo primero que voy a pensar en este ejercicio, ¿qué es? Célula del riñón.
¿Qué tipo de célula es? ¿N o 2N? 2N. 2N. Es una célula somática. No es ni óvulo ni espermatozoide. Entonces es una célula 2N. ¿Estamos de acuerdo? Si es una célula 2N, ¿cuántos cromosomas totales tiene? 8. 8. 8, perfecto, 8. Vamos a la siguiente. Dice, bueno, si lo tienen que justificar, ¿qué van a decir? Siendo la célula del riñón una célula diploide, una célula somática, 2N igual a 8, el número de cromosomas total es 8. 6 son autosomas, 2 sexuales. ¿Sí? Punto, no hay más nada. Número de autosomas de una espermátide. ¿Se acuerdan ustedes con la gametogénesis? ¿Dónde estaba la espermátide? ¿Había sufrido meiosis 1, meiosis 2? ¿Qué es lo que sufrió? Todo. Meiosis 1 más meiosis 2. La espermátide es un estadio antes del espermatozoide, pero que ya está fuera de lo que es la... entre la diferencia entre espermátide y espermatozoide ya no es una división celular, sino que era, ¿se acuerdan? Una modificación o adaptación que adquiría el espermatozoide. Exactamente. La formita así tipo cabecita y la colita. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la espermátide ya es una célula ¿qué? ¿2N o N? N. N, es una célula ploide, y ya dividió los cromosomas homólogos y separó las cromátides hermanas. Lo vimos en la clase pasada y lo vieron en el videíto mío. ¿Sí? Entonces, la pregunta que dice que el número de autosomas es 0. No, Porque 3. está No, 3 autosomas. 3 Una- autosomas. Ah, sí, perdón. Porque no tenemos que confundirnos, bien Lucía, no tenemos que confundirnos de célula sexual a cromosoma sexual, de célula somática a cromosomas somáticos o autosomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora le dice, ¿cuál es el nombre de la célula madre productora de las gametas femeninas? ¿Ese era ovogonia o no? Cualquiera. Bien, ovogonia. Sí, es esa. Estaba arriba de todo de la gametogénesis, ¿se acuerdan? Ahora si le preguntan, piensen bien ahora, piensen bien. Dice, número de cromátides de un ovocito primario. Todavía no se dividió, ¿no? ¿Dónde tenemos el ovocito primario? ¿Qué es lo que dividió o qué es lo que no dividió? No se dividía. Cuando comienza la meiosis. Sí, no, la mitosis. No. No, ovocito No, primario meiosis. es Para mí medio. todavía no. Es el paso Todavía- previo a la división meiótica. Exactamente, todavía no empezamos con la primera división, Claro. ¿cierto? Sí. Es 2N. Entonces tiene 8 Tiene 8, ¿qué? cromátides. No, cromosomas. Cromosomas. 8 cromosomas. Autosomas. Ah, no. No, pero está preguntando cromátides. ¿Cuántas cromátides? 8. Cuando es cromátide me está pidiendo todas las cromátides totales. Entonces, yo lo que voy a pensar que es, si el ovocito primario todavía no se dividió, ¿sí? O ya se dividió, o hizo la primera división meiótica. No. No hizo ninguna división meiótica. Bien, entonces si no hizo ninguna división meiótica, yo voy a estar con una célula 2N todavía. ¿Sí o no? Sí. Entonces el ovocito primario, que no empezó la meiosis todavía, es un 2N que tiene 8 cromosomas totales. ¿Sí o no? ¿Cuántas cromátides hay? No sería Un el cromosoma. Un cromosoma, ¿cuántas cromátides tiene? 2. Bien, 2. Entonces, si yo tengo 8 cromosomas, 16. ¿cuántos? Bien, 16. 16 cromátides. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Sí. Sí, Porque sí. no empezó.
estamos en un estadio previo a la división celular donde tenemos ya pasó por la fase S, donde duplicó su material genético. Entonces tenemos 8 cromosomas con 2 cromátides cada una, por lo tanto, tenemos 16 cromátides. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, lo que sí, pasa es que no. en el examen, con presión y todo, Sin me voy a hacer presión. un merengue. Yo quizás No, lo pero- entiendo, o sea, así lo voy entendiendo, pero en el examen me voy a hacer un merengue y voy a mezclar Claro. todo. Pero bueno, Yo bueno. pensé que, o sea, ya hasta me confundo la diferencia entre cromátide y cromosoma, si me No. es como un Cromosomas, juego de palabras, es difícil. bueno, pero no lo tienen que confundir. Vamos. ¿Y cuál es el número de cromosomas sexuales de una neurona? Eh, 2 también. 2. 2. O sea, cualquier célula que no sea sexual tiene Sí. dos cromosomas sexuales. Bien. Si yo les pregunto el número de moléculas de ADN que hay en un espermátide, ya que la teníamos desde hoy. Hay que hacer 4 por 2, ¿no? Número de moléculas de Ah, ADN, moléculas. ¿sí? De un espermátide. Ah, pero eso es una, perdón, voy a decir una burrada. ¿No es una sola célula? el Una. espermátide? Una. ¿Sí? Una. Como una. ¿No? De vuelta. La espermátide dijimos que era una célula haploide. O sea que tenemos 4 cromosomas. Ya de entrada no podemos tener una sola molécula, ¿sí? Porque Cuatro. cada cromátide, eso lo vimos en la clase de núcleo, y dijimos que cada cromátide era una molécula de ADN. Por lo tanto, si el cromosoma, si la espermátide es una célula haploide que ya hizo división meiótica y después primera división meiótica y segunda, primero separó los cromosomas homólogos y después separó las cromátides hermanas. Por lo tanto, cada cromosoma está formado por una única cromátide. ¿Sí? En la espermátide. Por lo tanto, si una cromátide es una molécula de ADN, 4 cromátidos o 4 cromosomas son 4 moléculas de ADN. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Y si yo les pregunto cuántas cadenas de ADN tiene esta espermátide, vamos a pensar cuántas cadenas de ADN en los cromosomas sexuales de la espermátide. Es más simple. ¿Qué vamos a ir? Siempre de lo más grande a lo más chico. Piénsenlo. La espermátide es una célula haploide. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas sexuales tiene? 2. Uno. No, ¿cómo es? Sexuales. 1, dijimos. Dijimos uno. Siempre piensen en este cuadrito. Digo, la espermátide es una célula haploide. Voy acá. ¿Cuántos cromosomas tiene sexuales? Un cromosoma sexual. ¿Sí? Que ya la espermátide hizo meiosis 1 y meiosis 2. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ADN tiene ese cromosoma? ¿O cuántas cromátides tiene? ¿No son 4 también? No hay Dos. cromosomas con 4 cromátides. Una. Porque dijimos, ¿cuántas? Vamos de vuelta. Un cromosoma. Preguntamos, ¿cuántas cadenas, chicos, cuántas cadenas de ADN tienen los cromosomas sexuales de la espermátide? Entonces vamos, de lo más grande a lo más chiquitito. La espermátide es una célula haploide, ¿sí? Si me preguntan cromosomas sexuales, tengo un único cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual en la espermátide tiene una única molécula de ADN, porque tiene una sola cromátide. Por lo tanto, si es una molécula, el ADN es bicatenario. ¿Cuántas cadenas va a tener? 2. 2. 2 cadenas. ¿Se entendió? Sí. Pero, profe, Sí. ¿no sé si la cromátide era el doble de los cromosomas? ¿Cómo? No, habías dicho recién que la cromátide es el doble de los cromosomas.
Eso si no las separaron, porque tenés que ver en qué estadio estás de la división celular. Si vos ya separaste las cromátides hermanas, no. Ahora, lo que sí vas a tener siempre el doble es de cadenas de ADN con moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN tiene 2 cadenas. Y si preguntara cuántas moléculas de ADN tiene una célula del riñón, Digo, la célula del riñón es un 2N, es una célula diploide, tiene 8 cromosomas totales, ¿sí? Por lo tanto, va a tener 2 por 8, 16, 16 cromátides, ¿no es cierto? sí. Va a tener 16 cadenas de moléculas de ADN, lo que sería en cadenas, 16 por 2, 32 cadenas de ADN. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿podría mostrar el grafiquito que hizo usted? Un segundito. ¿Yo? Sí, eso. Porque no se ve bien. Sí. Ponelo más yo cerca. La última vez no lo alcancé a ver bien. Ay, espere que no lo puedo fijar. Ay, Dios. Correlo un Ahí. poquito, porfi. Ahí. Ahí. Y ahora abajo. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ay, un Gracias. segundito más, profe. Un segundito más. Perdón. Se me... No borre el pizarrón, profe. No. ¿Estamos? Yo no sé si le llegan a tomar, pero déjenme que piense. Ustedes saben que existen los híbridos, ¿no es cierto? Un híbrido saben que no existe la, diríamos, reproducción entre razas diferentes, entre, diríamos, especies, esa es la palabra, especies diferentes. O sea, el ser humano se puede reproducir con otro ser humano, pero existen algunas especies muy similares que pueden tener descendencia, ¿sí? Tal es el caso de, por ejemplo, la yegua con el burro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen? La mula. La mula es un híbrido entre dos, diríamos, animales de especies diferentes que se reprodujeron y formaron la mula. La mula es totalmente estéril, nunca se va a reproducir. ¿Estamos de acuerdo? No va a tener descendencia. Existen también entre una especie de perro y lobo, también hay y algún que otro caso particular, pero no hay tantos. ¿Por qué Y tienen la característica de no Profe. reproducir, aunque fuera entre ellos, digamos. Entre ellos se reproducen, pero su descendencia es estéril. Profe, Claro, ahí, No pueden tener descendencia. Exacto. Ah. Sí. ahí serían como diferentes cariotipos, porque yo también me hice el lío Claro. con eso de los cariotipos y los cariogramas. Que de paso te pregunto. Cariograma es el dibujo, es Sí, lo que ya vos sé. ves. Y cariotipo es la sumatoria y cómo vos fenotípicamente lo expresás. Por ejemplo, el ser humano, hombre, sería 46XY Sí. y la mujer es 46XX. ¿Sí? Pero el cariograma, ¿qué es el dibujito? ¿El cariograma Claro. es el dibujito El o es también dibujo el gráfico como cuando vos lo ves con el, no sé, con un elemento? Microscopio. Se ve al microscopio, se buscan y se van poniendo uno al ladito del otro. ¿Por qué? Porque se buscan los cromosomas homólogos. El cariograma es cuando vos ves ¿cuál es el par cariograma? 1, par 2, par 3 y ves todos los dibujitos que son todos los cromosomas diferentes. Sí. Los Ese es el dibujos de- cariograma, no el dibujito hecho como tipo, porque es como que en el No. video muestran dos, o sea, en una parte pone cariotipos y muestra el cariotipo del gato, no me acuerdo de qué era, de las abejas, Sí. y son los gráficos como, digamos, dibujitos. Y cuando dice cariograma, muestra como si fuera una imagen, viste, como con las bandas de colores, como una imagen de laboratorio, por llamarlo de alguna manera. Sí, con mayor resolución. Claro, entonces no sabía bien cuál era yo me imaginé que ese era el cariograma. Sí. Pero bueno, guíense tal cual como se los va diciendo en el... Bueno. ¿Sí?
Disculpe, profesora, yo no sé, se me cortó justito. Usted dijo que se podían reproducir entre similares especies como yegua y burro, que nace una mula, y Sí. aclaró la mula con qué, si se puede reproducir. No, no se reproduce. La mula no se Es reproduce. estéril, no tiene descendencia. Y eso, profe, tiene que ver porque que es como una Por- mutación en los No, cromosomas. no, el tema es así. Por ejemplo, uno tiene, no me acuerdo los números exactos ahora, pero por ejemplo, uno tiene un 2n igual a 46 y el otro tiene un 2, por ejemplo, no, creo que es 64. Vamos a pensar, pues tienen bastantes cromosomas. 2n igual a 64. Por ejemplo, el caballo o la yegua. Si el 2n es 64, ¿cuánto va a ser el n? Porque para formar un hijo tenés que tener la mitad de cromosoma. Tiene que ir óvulo o espermatozoide. O sea, el n. N va a ser 32. Pero, por ejemplo, el burro tiene un 2n igual a 62. Vamos a inventarle algo. ¿Cuánto va a ser el n? 31. 31. Cuando yo Y de la- junto este óvulo con este espermatozoide o este espermatozoide con este óvulo, ¿qué voy a sumar? 32 más 31, son 63. ¿Dónde está el par de cromosomas? Hay Claro. uno que no tiene par. ¿Entendieron? Sí, Sí. como que se nivela para abajo, o sea, se nivela para Exactamente. ¿Sí? Puede ser que uno tenga, en vez de, no sé, 60 cromosomas. Entonces yo digo, y sí, tengo 30 y 32, y son 62, pero no son pares, porque este tiene 32 cromosomas distintos, y este va a tener 30 distintos. Entonces, hay 30 que se van a unir con 30 de este, pero hay 2 que me van a quedar sueltos. ¿Estamos de acuerdo? No van a formar pares. O sea, cuando no es la misma especie, no hay manera de formar pares de cromosomas. ¿Sí? O sea que entonces digamos que la yegua o el caballo y el burro tienen la misma cantidad. Tienen cantidades parecidas. Ok. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hablan del burdágeno. Burdágeno sería la mula. Y les dicen, una mula que tiene un 2n igual a no sé tanto, y les empiezan a preguntar, y se hacen unos mateos y dicen, pero yo no tengo ni idea lo del híbrido. Y a lo mejor le está diciendo cuántos cromosomas tiene el óvulo de la yegua. No le está diciendo el de la mula. Hay que prestar atención ahí. Pero no le quiero meter tanto de eso. Bueno, hay unos ejercicios que miré recién, denme un minuto, que los ¿Vos decís mandé. que puede aparecer la mula en el examen? Sí. Estaría bueno, ¿no? Lo único que puedo decir es que la mula es estéril. Y si me preguntan eso, puedo verdadero o falso. Yo no los estoy viendo a ustedes porque estoy mirando unos ejercicios que mandé, no sé si los tomarán o no, pero eran de correctos e incorrectos, tenían que poner y demás. Y les digo uno, si les toca, bueno, nada. Sabiendo, les digo, que una célula diploide de un elefante tiene 56 cromosomas totales, ¿sí? Acá dice, indique cuál de las siguientes opciones corresponde a esta especie. ¿Se los puedo dictar? Sí. La primera sería que sus gametas poseen 54 autosomas y 2 cromosomas sexuales. La otra sería que una célula de la trompa posee 28 pares de autosomas y un par sexual. ¿Son Sí. esas dos? ¿Listo? No, sigo. Un Ok. espermatozoide de un elefante posee 27 autosomas y un cromosoma sexual Y. La célula cardíaca posee 27 autosomas
y 2 cromosomas sexuales. Y un ovocito secundario posee 27 autosomas y 2 cromosomas sexuales XX. ¿Se entendió o no? Estás Sí. muteada, Mario. Perdón, ¿el elefante es masculino o femenino? No sé. No, no importa. Lo que te importa es la célula que te pregunta. Para mí sería la célula cardíaca tiene 27 autosomas y 2 sexuales, Pénsalo. ¿no? A ver, ¿Tiene que para haber una correcta o varias? Una sola. Para mí es la de la trompa. Segunda. claro, porque 27 La dos. por 2 más 2, 27 por 2, 54, más los 2 sexuales, los 56, diría yo, no sé. Ahí dice que la célula cardíaca posee 27 autosomas y 2 sexuales. O sea, yo le cuento 29 totales. 29. No, esa no. Bien, fuera, esa no va. La 2, me parece. La 2 dice que una célula de la trompa posee 28 pares, sería 56 cromosomas y un par sexual. Y No, pero ahí, Sería No, no da, 58. no da. ¿No es la primera? No. Dice, sus gametas tienen la mitad. claro. Tienen 54 y 2 56. No. Es la última. Bueno, le digo La que es del la 3, la ovocito. que nadie dijo. Es la última. No, No, la 3. dice, Claro, la no. última dice, un ovocito secundario posee 27 autosomas y 2 sexuales. Y que ya estaba Un ovocito dividido, secundario ya está dividido. tiene 27 autosomas, Sí, esa. pero tiene uno solo sexual. Claro. Es esa. No, es la No. la que dijo. Chicos, la correcta es la 3, donde La dice 3, que sí. un espermatozoide de un elefante posee 27 autosomas y un cromosoma sexual y Está bien. Ahí sí. son ¿qué 28. pasa si, chicos, qué pasa si esta pregunta decía que un espermatozoide del elefante posee 27 autosomas y un cromosoma sexual X? No, porque el espermatozoide solo lleva... Sí, puede ser, porque No, sé que- puede ser también, ¿eh? Puede ser X. ¿Puedo Puede preguntar? tener X o Y, perfectamente. ¿La célula cardíaca tendría entonces 27 autosomas y un cromosoma sexual? Sí. 27 más 1, 28. Si yo lo multiplico por 2 me da 56. O sea que está bien. Cardíaca no, es la del espermatozoide la que estamos diciendo. Exactamente. ¿Se dieron cuenta que acá lo que hay que hacer es pensar un poquitito nada más? Sí, justo lo que nos A falta. mí me confunde porque en el ejercicio anterior habíamos dicho que cada célula diploide tenía siempre 2 cromosomas sexuales, por eso no entendía por qué el de la célula cardíaca tenía que tener uno solo. ¿En dónde? Me estoy confundiendo, estoy mezclando los dos ejercicios, perdón, pero a ver, No, porque en la el... cardíaca, pero ahí lo que está mal es porque dice la célula cardíaca posee 27 autosomas. Lo que está mal son los autosomas ahí. Tiene 54 autosomas. Claro, está bien, la verdad. ¿Sí? Las 2 cromosomas sexuales estarían bien, pero serían Exacto. 54 autosomas. Ah, ok, perfecto, gracias. Perdón. Háganse el grafiquito ese 2n igual 56. Y le quedarían 54, 2, y el otro ¿cuánto le quedaría? 27 y 1. ¿No es cierto? ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, de estos tengo un montón, pero en realidad me gustaría uno o dos más. A ver, ¿les puedo dictar este? Bueno, una célula de una cabra tiene 30 pares de cromosomas totales. Una célula diploide, ¿no? De una cabra. Aparte, si le dicen la palabra pares, ¿hace falta que le diga que es diploide? No, No. bueno, no, claro.
Dice, marque el enunciado que corresponde a esta especie. ¿Podrías repetir la primera parte otra vez que no escuché bien? Sí, considerando, bueno, que las células diploides de la cabra son 30 pares de cromosomas totales, ¿cuál de todos estos enunciados es el correcto? Profe, perdone, acá entonces sería 2n igual a 30, ¿no? Pensalo. O 2n igual a 60. Exactamente, 2n60. Ahí está la clave. Bueno, arrancamos. Dice, las células somáticas de esta especie poseen 60 autosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Qué les parece esa? No, no es. Vamos por otro. No, ¿por qué no es? Porque la sumatoria, ¿cuánto daría? 62. Bien, 62. y dijimos que tenemos 60 totales. Dice que su espermatozoide posee 30 autosomas y 1 sexual. Sí, ¿no puede ser esto? Si es 30 más 1 es 31. Si yo tenía 60 Perdón, totales. no dije nada. Sí, Si no, hicieron el 2n igual a 60, Sí, n igual 30. Sí, perdón, me lo estaba Bien. haciendo justo y dije 29 más 1, dije no. Daría 62 ahí, ¿no? Acá 30. daría 60 y 31. claro. 31. Bueno, seguimos. Una célula de la epidermis tiene 28 pares de cromosomas somáticos y un par sexual. Sí. Esa está bien. ¿No? ¿No? Sí. Ya dudamos de todo, pero esa parecería bien. Sí, es esta. Sí, es esta. Está Estamos bueno. hablando de pares de cromosomas. Y es la piel. Una célula de la epidermis tiene 28 pares de cromosomas somáticos y un par sexual. Ah, no tiene. No, ¿Por qué? No, 30 29 pares. 29 pares, ¿no? Se quiere morir la profesora con nosotros. No, pero porque dijo una célula epitelial, o sea, una célula de la piel. Sí, está bien. Pero ¿Y cuánto está bien. tiene? Pero Y tiene da 29 pares. 28 más 1, ¿no dijo? No, más 2. Está bien esta. Es 28 más 2. O sea, No, ¿Muere denunciado? 50 no, no, chicas. 56. No da 58. Bien, Da no, 58. esta no es correcta. Es que Porque confunde, ustedes está como... tenés que sacarle al 30 un par, Sí. porque estamos de par. Por eso les dije, no miren cuando hablen de pares, traten de pasarlos siempre a números, ¿sí? Sí. Esta está mal, ¿estamos de Sí. acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos 29 pares de somáticos y un par sexual, ¿sí? Bueno, un óvulo de la cabra posee 28 autosomas y un cromosoma sexual. 28. ¿28 otra vez? Dijo 28 ahí. No dice pares, 28 No. autosomas. autosomas. Ah, Y un cromosoma sexual. Esta sí puede y ser. un par... Y un cromosoma No. sexual, 28 autosomas. ¿Cuánto te dio el N? Da 29, tiene que dar 30. Claro, No, no da. 29 más No 1, da. está mal. Bueno, Sí. pero porque yo la pensaba la cromosoma como 2. No. O sea, como, bueno, no, listo. ¿Sigo lo siguiente? Dices, las células cerebrales poseen 58 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales. Sí. Esta sí. Sí. Era la última, así que... No quedaba. Sí. Ay, qué aparato. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí. Voy por otra diferente, que esta fue de a pares, la otra totales. Miren. A ver, esperen que hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Vamos con una. Dice, en una especie animal, o sea, en un canguro, la célula haploide del canguro tiene 8 cromosomas totales. Entonces, bien? N es igual a 8 acá. No, a Sí. 16. N No. es 8. N. N es igual a 8, estamos hablando de haploides. Sería Bien. 16. N es igual a 8. 2N Ah, igual a N. 16. Sí, N.
está bien. Yo te entendí. 2N es igual a 16. Bueno, entonces dice, una célula de la oreja posee 14 autosomas y 2 cromosomas sexuales. 14 autosomas Y 2 más 2 cromosomas sexuales. Sí, porque Por 2, la diploide da 16. 28. Perfecto, Claro, eso no. está correcta. Solamente nos dijo lo del haploide 8 para despistarnos, pero para que hagamos la cuenta. Exactamente. Un ovocito primario posee 7 autosomas y un cromosoma sexual. ¿Cómo era, profe? Dijo Un 7. ovocito primario posee 7 autosomas y un cromosoma sexual. También está bien. Es correcta esa también, ¿no? Mm-mm. A ver cómo estaba el ovocito primario. ¿Esta es otra alternativa? Es El que ovo- primario no está dividido todavía. No está dividido, o sea, ¿cuántos tiene? Tendría el 2. 14 y 6. 14 y 2, digo. Exacto. 14 y 2. Está mal. Una célula muscular posee 16 cromosomas somáticos y 2 sexuales. No, se pasa. ¿Qué pasa? Tiene que ser 14 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Tiene 16 totales. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es el enunciado, profe? Perdón. Que un canguro tiene en su Una célula muscular. haploides 8 cromosomas totales. ¿Y la opción, la última opción? La que Una dijimos célula recién muscular. posee 16 cromosomas somáticos y 2 sexuales. Gracias. Eso no puede ser, está mal, ¿no es cierto? Mm. Porque si el N es 8, el 2N es 16, no puedo tener acá 18. La clave entonces ¿Sí? está en hacernos sí, ese gráfico, no queda otra, con la cantidad de cromosomas que ya tenemos totales. Ustedes háganlo como más les guste. Yo les dije, yo soy muy numérica, así que a mí me gustan los gráficos, ver los números claritos. Pero a mí ese grafiquito me ayuda. Y tener cuidado con que primario o secundario, porque uno está dividido y el otro no también. Y ahí tengo que tener en claro los procedimientos, claro, todos los procesos. Bueno, un espermatocito secundario posee 8 pares de autosomas y un par sexual XY. Espermatocito secundario, ya sufrió meiosis 1. ¿Puedo hablar de pares de cromosomas? No. No, porque en la meiosis 1 dividimos los cromosomas homólogos. O sea que ya los pares los perdí. ¿Bien? Sí. Bien. Y después dice, cada célula del tejido óseo posee 18 cromosomas totales. Y no porque dijimos que eran 16 totales. Ujú. Bueno, esos son un poco tipo ejercicios que mandé, chicos, después verdadero, falso, qué sé yo. Por ejemplo, qué sé yo, de las siguientes afirmaciones referidas a la división celular, ¿cuál es correcta? Y le mandamos un montón de, por ejemplo, a ver, ¿qué les parece esta? ¿Es correcta o no? En la segunda división meiótica hay apareamiento de cromosomas homólogos. La segunda división. ¿Dónde ocurría el crossing over o apareamiento de cromosomas homólogos? ¿En la primera o en la segunda división meiótica? En la primera. La primera, o sea que esta no es la correcta. La otra dice, el objeto de la ovogénesis es la formación de 4 óvulos N a partir de una célula 2N. ¿Cómo, perdón? El objeto de la ovogénesis es la formación de 4 óvulos haploides N a partir de una célula 2N. ¿Está bien o está mal? Sí. Ya les digo que está mal.
¿Por qué está mal? Porque primero, nunca se forman 4 óvulos, se forma uno solo y 3 cuerpos polares de último. ¿Se acuerdan? Sí. O sea que esta está mal. Era Si le hubiese uno. puesto 4 Pensé que espermatozoides a la espermatogénesis, sí estaba bien. pensé en células. Bueno, en la anafase 2 ocurre la separación de cromátides hermanas no idénticas. Ya voy, ¿eh? Dijimos que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. En la meiosis 2 se separan las cromátides hermanas. Ahora, mi pregunta es, ¿esas cromátides hermanas son idénticas o no? No, no son idénticas. No, porque ya ¿Por qué? tuvieron el crossing. No, Bien, ¿en qué momento hay separación o en qué otro tipo de división hay separación de cromátides hermanas idénticas? En la en la mitosis. mitosis. En la Exactamente. mitosis. Acuérdense que en la mitosis formamos 4 células hijas idénticas a la célula madre. 4. Profe, ¿puede ser que se centre mucho en los ejercicios o en los exámenes, mucho en la meiosis y como muy poquito en la mitosis, porque es como más lineal, más fácil? Y puede ser. Pero bueno, te puede tocar cualquiera. Después dice, Entonces, profe, perdón, entonces esta afirmación era correcta. En la anafase 2 se produce la separación de cromátides hermanas no idénticas. esa es correcta. Esa es correcta. Gracias. Ahora, ¿el crossing over ocurre durante la anafase 1 de la meiosis? No, en la No, profase. en la profase La 1. profase 1, bien. Dice, durante la metafase 2 de la meiosis se visualizan los cromosomas homólogos unidos por los quiasmas. ¿Podría repetir, profe, perdón? Sí, durante la metafase 2 de la meiosis se visualizan los cromosomas homólogos unidos por los quiasmas. Eso no pasa antes. Eso está mal. Pasa esto en la meiosis, en la metafase 1, no en la 2. ¿Ven que para estas cositas hay que tener en claro cada dibujo? Sí. Perdón, vos recién dijiste que estos ejercicios los habías mandado. No, no se los voy a mandar, se los mandé a los profesores. Ah, perdón, claro, yo estaba buscando para leerlos y no No. había entendido. No, los mandé como ejercicios de examen. Profe, una preguntita. En el último ejercicio que había dictado, vio la opción 1 que era la correcta. La verdad que se me cortó un poquitito y no lo pude anotar. ¿Cuál? ¿Me la ¿Cuál podría era? repetir? En un canguro la célula ploide tiene 8 cromosomas totales. La primera era una célula de la oreja posee y me quedé ahí. 14 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Mil gracias. No. Bueno, así como ese, les pueden tomar otros que digan, bueno, ¿cuál de todas no es correcta? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hay alguien que iba escribiendo y discúlpenme, pero yo tenía la otra pantalla y no veía. ¿Se entiende cómo tienen que enfocar estos problemas? O sea, me tengo que estudiar todos los dibujitos de la mitosis y la meiosis. Bien clarita la gametogénesis, bien clarita. ¿Cómo se llama cada una de las células? Y poder entender qué pasa en cada una, para poder responder cantidades o poder responder, no sé, verdaderos o falsos. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es lo que yo les prometí y se los traje. Mi pregunta es ahora, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Ya no sigo más porque la siguiente capaz que le aparece en todos los exámenes. Igual, profe, en el examen van a tomar choice, o sea, no van a tomar así verdadero o falso, por lo menos en este último parcial. Sí, elija la correcta, sí. Claro. Es un choice. Sí, sí, sí. Estas son todas preguntas de choice. Bueno, igual nos queda una clase de repaso, ¿no? No.
después de Sí, tenemos la después de semana la que viene y una clase de repaso, ¿sí? Bueno, yo hago un ejercicio más que voy a traer. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que ustedes me quieran preguntar a mí? Yo quiero hacer una pregunta que es muy vaga, profe. Sí. Cuando planteamos el ejercicio de la cabra, una célula, en resumen, daba que 2N era igual a 60, porque tenía 30 pares de cromosomas totales. Sí. 60 porque separamos esos pares en... No, porque ahí ves la cantidad de cromosomas. Claro. 2N siempre es número de cromosomas, no importa los pares, la cantidad de pares, o sea, no lo dividís por pares, lo dividís por número de cromosomas. Perfecto, listo. ¿Sí? Gracias. 2N o N es número de cromosomas. Son los cromosomas totales, no pares. Perfecto. 2N es número, si te dan el dato de pares, lo vas a multiplicar. Lo tenés que multiplicar por 2. Perfecto. Ahora gracias. sí, ojo, porque te puede decir, tiene 20 pares de autosomas. Entonces, ojo, te falta el par sexual. En ese caso serían 20 autosomas. Si es una célula haploide si es una célula diploide, serían 20 autosomas más los 2 sexuales. Si te dice que, claro, tiene 20 autosomas, exacto. Serían 44 cromosomas totales. Si te dice 20 pares, ¿sí? También te puede decir 20 autosomas. Por eso, en el caso de que sean 20 autosomas en una célula que no sea sexual, serían esos 20 cromosomas más los 2 sexuales por 2. 22, no. Porque no te dice pares. 42, no. No, vamos de vuelta. Si yo le digo que una célula tiene 20 autosomas, una célula diploide, ¿cuántos sexuales tiene? 2. 2. Entonces va a tener 22 cromosomas. Entonces 2N es igual a 22. A 22, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que esa célula tiene 20 pares de cromosomas? Es 40. ¿Totales o hay que claro, ver? somáticos. Más el par sexual, sí, totales. Sí. No, perdón, le digo que tiene 20 pares de autosomas. 20 para autosomas son 40 más, sería 2N es igual a 42. 44. 42, perfectamente. 42. No es 44. No, un par sexual, XY. Ay, sí, perdón. Bien, los N es igual a 42. Sí. 42, ¿bien? ¿Se entiende Si eso? una célula haploide tiene 20 autosomas, perdón, Vas a tener 21. K, 21 cromosomas. N va a ser 21. Sí, y ahí no hay pares, porque es N. Claro. Pero si me preguntas cuánto tiene una... Perdón. ¿Sí? No, perdón. Yo decía, en ese ejemplo, si me dice la célula haploide tiene 20 autosomas, ¿cuánto tiene una célula, como decía antes, epitelial de ese ser? Entonces tendría que hacer 20 más 1 por 2. Sí, porque vos tenés que ya ir al 2N. Sí. Bien. Siempre que le dan algo, traten de sacar el N y el 2N. Siempre. Y después de ahí juegan con lo que les están pidiendo. ¿Sí? Claro, esa es la clave. Sí, para mí sí. Pero yo no quería sesgarlo para ese lado, pero bueno, no se lo puedo explicar de una manera que yo no lo entienda, lo entiendo así. ¿Sí? Si a ustedes les es más fácil no pensarlo de esa manera y decir, no, porque es una célula diploide y si tenía 20, entonces voy a tener 22 y qué sé yo, y lo saco, está todo bien también. Pero a mí me parece que los numeritos ayudan. ¿Sí? En este caso. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más, si no, díganme ustedes. Profe, sobre la pregunta que había surgido en la clase pasada, ¿te acordás de la ligasa o de la Ay, polimerasa? no lo pregunté, no, la verdad no entré al campus. Discúlpenme, pero la verdad, chicos, les voy a ser sincero, me sentí re mal estos días. Pero... No, solo quería saber si había una novedad nomás, no pasa nada, profe, obviamente. No, está bien. Así que yo lo que les digo es que lo voy a preguntar, no es que no, lo voy a pasar, pero nada. Sé que algunos pusieron ADN polimerasa y se los corrigió mal, y otros pusieron ligasa y también se los corrigió mal. Y hubo gente que puso ARN polimerasa y se la puso como correcta. Y no.
que yo sepa, no puede ser nunca en una horquilla de ADN la ARN polimerasa, salvo que lo haya aprendido mal. No, ¿sabes lo que puede sonar y que me sería muy capciosa? Que sea la ARN polimerasa que está generando los primers. Entonces le van a decir eso como respuesta, porque hubo compañeros que pusieron ARN polimerasa y se la dieron como correcta. Si es así, nada. Ya está, ni lo pregunto, chicas. Si me dicen eso es porque lo consideraron así. No se enoja mucho eso. A mí también. Hay veces que hay cosas No, que capaz que un compañero que le faltaba esa para probar y qué sé yo, es una No, pero picardía. ¿saben qué pasa? En esos gráficos, yo le voy a decir cuando tienen esos gráficos, cuál es la posta de entender eso. Lo primero que hay que hacer es mirar todo el gráfico, porque si vos mirás eso solo, uno se sesga en el resultado, ¿sí? Si vos miras todo el gráfico y decís, pero si esto es acá, la ligasa, por ejemplo, vieron que yo les dije, no, miren, ligasa yo les diría que no, porque si ustedes miran el otro, que había como una en el medio y sonaba más a ligasa, sino que era esa. Entonces, si la otra ligasa, eso ahí no podía ser ligasa. Yo no miré el gráfico, pero a lo mejor hay que ver si la ADN polimerasa no estaba marcada en otro lugar diferente. ¿Se entiende? Sí. Es verdad que estaba sobre el primer, eso no lo voy a discutir. Pero bueno, también Pero puedo es decir muy que finito. también puedo decir que la ADN polimerasa se une sobre al lado del primer para empezar acuérdense que se unía el primer para empezar a sumar los nucleótidos. Claro, eso quería preguntar, porque Pero esta puede estaba al estar, comienzo, yo me acuerdo. claro, pero estar como de un dibujo, de un proceso donde digamos, mi duda es si puede aparecer en varios lugares. O sea, digo, si yo encuentro que la polimerasa está en otro lugar del esquema, eso ya implica que no puede. Bueno, estoy preguntando. Claro, espérenme un poquitito que respondo algo porque me están pidiendo unos resultados y voy a poner que estoy en clase. Espérenme. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa? Profe, eso que te consultaba, digo, si es la polimera que va leyendo y va recorriendo por la cadena, ¿puede aparecer varias veces en el mismo dibujo? Pero generalmente, sí, obvio, pero generalmente te los marcan en un lado y te los hacen con formas diferentes. Okay. Es lo único que me queda para decirles. Igualmente, las que yo mandé vieron que eran claras. Si se equivocan ustedes, porque realmente, claritamente, cuál no podía ser. ¿Sí? Profe, volviendo al tema de la mula, ¿puede ser que haya otra especie que aparezca en el examen y que nos complique? Una especie que tal vez no conozcamos, No, en no ese sé, caso o le un van a nombre decir, raro, porque a veces no, te meten unos... Y pero que sea como tramposo en este sentido, no tramposo, que sea otra cuenta. No hay cosas tramposas. O sea, es claro. Cuando se lo van a decir, va a ser claro. Quédense tranquilos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿le dijeron algo del final, del horario y eso, o no hay nada todavía? No hay nada todavía. No, Okay. se suponía que era el 3, ¿no? 3 de 10. Sí, en la página del CBC está el 3, pero no está el El 3 horario. nos habían dicho, no nos dieron horario, y sí sé que van a ser más de un grupo, porque tienen un X tiempo para estar dentro de la sede. Tampoco sabíamos las sedes justas que están asignadas. Sabemos que Drago está asignada, lo que no sabemos si nos va a tocar a biología en Drago. Sí. Y nos tendríamos Profe, que inscribir automático. Te vamos a avisar con tiempo todo, quédense tranquilos. ¿Cómo? ¿Y tema recuperatorio, profe? Va a ser la semana siguiente al examen. El 23. Sí. ¿Y es también así con esta modalidad durante todo el día que se puede hacer o...? Sí, creo que sí. Okay. Si llega a ser sincrónico, les aviso.
Ok, El examen el final. recuperatorio. ok. ¿Cómo? No, qué? yo me refiero al recuperatorio. Sí. Sí, al Es recuperatorio el está. 23. Sí, sí. Sí, lo vi, pero es también un sábado, creo, ¿no? Sí. No, es No martes, tengo ni o idea. es feriado. No, es un martes, me parece. Martes, sí, sí. Con respecto Ay, me olvidé lo que iba a preguntar. Dios. Bueno, entonces pregunto yo, profe, y el día del recuperatorio, si uno tiene que recuperar dos evaluaciones, ¿se hacen las dos el mismo día? Sí, haces una primero y después la otra. ¿Sí? Te va a aparecer directamente en el módulo, así como para hacer las dos. Sí. Ahí me acordé de la pregunta que le quería hacer. Porque con ustedes la última clase la tenemos antes del último parcial. Después no tenemos más clases. Todas estas cosas de que no se lleguen a saber antes de la última clase, ¿va a seguir habilitado el campus, los foros y eso para preguntar? Sí. Ok. Sí. Igualmente en el de novedades va a estar todo explicado. Pero bueno, si no en el foro me escriben. No hay drama. Bueno. No sé, chicos, si no tienen más nada, los dejo. Pero por favor le pido que se pongan a estudiar y que lean las clases que vienen, porque en la clase que viene vamos a tener, la semana que viene, mucho tema junto. Yo voy a tratar de darles el viernes, primera, segunda ley de Mendel. ¿Viernes o martes? Perdón, el martes. Primera y segunda ley, y vamos a hacer... lo voy a tratar de dar a través de ejemplos de ejercicio, no vamos a hacer nada tan teórico, para eso están ya explicadas las clases. Y lo que vamos a tratar, si llegamos, es a explicar grupo IRH y enfermedades ligadas al gen X o al sexo, y si no, terminaremos el viernes. Profe, ¿tiene algún material para compartirnos esos cuadritos de los grupos y las combinaciones y eso? De lo del grupo sanguíneo. No lo tengo. ¿No? Pero lo puedo hacer, sí, no hay problema. Sí, se los hago. ¿Qué posibilidades hay? Si alguien es grupo A, ¿cuál sería su genotipo en ese caso? ¿Sí? Porque hay un mapa en el campus, pero no se puede descargar en PDF. A mí me dio un error, no me dejó descargar. Mira vos, no sabía. Bueno, no hay problema. Gracias. Sí. Y si no, lo pasan. O sea, pero no es muy grande, porque un grupo de grupo IRH no hay tanto. Sí, pero también, me refería a que había un mapa dinámico, no sé cómo se llamaba, que tenía hablaba de las herencias también, hacía como un árbol genealógico, de lo sexual, sí. tenía como todo ahí unificado. No lo vi. Bueno, no hay drama. Bueno, díganme que no. Bueno, yo les voy a presentar como siempre, después lo vemos, ¿sí? Ok, listo. Bueno, entonces les digo el martes a todos, ¿sí? Sí, profe. Que se mejore. Mejorate, profe. Un tecito. Sí, profe. Bueno, y si no les mando reemplazo, ya la otra vez les tuve que mandar un reemplazo, pero bueno, fue una situación de vida o muerte, ¿qué va a ser? Esperemos que se mejore entonces, porque Sí, es difícil estar. Vas a mejorar, el fin de Lo te mismo. vas a recomponer. Lo mismo ustedes, estudian, lo único que les pido es que estudien, ¿sí? Buen fin de Bueno, nos vemos, Profe. chicos. Buen Bárbaro. Gracias. Bueno, Gracias, profe. pórtense bien. Que se